¿Sabías que algunos de los actores más admirados del cine de oro mexicano escondían un lado oscuro que muy pocos se atrevieron a contar? Detrás de su elegancia, fama y encanto en pantalla, hubo quienes maltrataron, humillaron o incluso destruyeron emocionalmente a las mujeres que decían amar. Historias que el público de la época nunca conoció, porque la industria se encargó de mantenerlas en silencio. Y no te vayas antes del final, porque el último actor de esta lista llevó su crueldad a un punto tan extremo, que terminó marcando para siempre la vida de una de las actrices más queridas del cine mexicano. Detrás de la imagen del charro valiente, del soldado que moría por la patria, Pedro Armendáriz escondía un carácter explosivo y un temperamento violento que pocas mujeres lograron soportar. Su figura imponente y su voz autoritaria no solo dominaban en la pantalla, también lo hacían en su vida privada. Era conocido entre los técnicos y maquillistas por su trato humillante hacia las actrices jóvenes, especialmente cuando sentía que no le daban su lugar. En una ocasión, durante el rodaje de María Candelaria, Dolores del Río tuvo que intervenir cuando Armendáriz lanzó una silla contra una asistente que lo corrigió frente al director. Los murmullos en el set decían que nadie lo podía detener cuando se enojaba. Incluso Emilio "el Indio" Fernández, quien tampoco era precisamente un santo, llegó a enfrentarlo una vez, gritándole que no volviera a tocar a una mujer en su presencia. Armendáriz, furioso, respondió con una frase que muchos recordarían por años: "Yo no le pego a las mujeres, las educo". Su esposa, Carmelita, fue víctima constante de sus arranques. Vecinos de su casa en San Ángel contaban que más de una vez escucharon gritos y golpes durante la madrugada. Y aunque ella siempre aparecía sonriente en público, más de un periodista de la época notó los ojos hinchados y el maquillaje pesado que intentaba disimularlo todo. Una actriz secundaria, que trabajó con él en La Perla, relató años después que Armendáriz tenía un ritual antes de filmar escenas con mujeres. Se miraba al espejo, apretaba los puños y murmuraba que a las viejas hay que domarlas. Nadie se atrevía a contradecirlo, porque su fama y su carácter lo hacían intocable. El público lo admiraba como símbolo de virilidad mexicana, sin saber que esa misma fuerza que proyectaba en pantalla era el reflejo de una violencia interior que marcó a más de una mujer a su alrededor. Tras los reflectores, su hombría no era heroica, era un infierno que muchos prefirieron callar. A primera vista, Jorge Mistral era el ideal de elegancia y magnetismo. Pero detrás de ese porte distinguido se escondía un hombre incapaz de aceptar un no como respuesta. Su carácter posesivo era tan notorio que varias actrices evitaban compartir camerino con él. La prensa lo describía como apasionado y temperamental, aunque dentro del medio todos sabían que esas palabras eran un disfraz elegante para ocultar su agresividad. Durante el rodaje de Ensayo de un crimen, Mistral protagonizó una escena fuera del guión. Al ver a una actriz de reparto conversar con un técnico, la tomó del brazo con tal fuerza que le dejó marcas visibles. Luis Buñuel presenció el momento y, furioso, lo increpó: "Esto no es una corrida de toros, Mistral, aquí se respeta". Él, impasible, respondió con una sonrisa helada: "En el amor no se ensaya, se domina". Aquella frase se convertiría en una muestra brutal de cómo justificaba sus abusos bajo una falsa idea de pasión masculina. Con Katy Jurado tuvo una relación tormentosa. Ella misma declaró años después que Mistral era un hombre que amaba a gritos, y que esos gritos muchas veces terminaban en empujones y destrozos. Un día, después de una discusión en un restaurante de Coyoacán, Mistral lanzó una copa contra la pared, y el ruido fue tan fuerte que varios comensales pensaron que se trataba de una pelea callejera. Cuando la policía llegó, él simplemente encendió un cigarrillo y dijo: "Solo le estoy enseñando a comportarse". Su fama de galán internacional lo protegía de los escándalos. Los productores lo consideraban una inversión demasiado valiosa como para exponerse a rumores. Sin embargo, dentro de los estudios Churubusco era común escuchar advertencias como: "Aguas con Mistral, hoy amaneció con los demonios encima". Algunas actrices extranjeras que filmaron con él se quejaron de insinuaciones agresivas en camerinos, pero sus denuncias fueron archivadas bajo el argumento de que así son los españoles, muy fogosos. La intensidad que lo hacía brillar frente a la cámara era la misma que devoraba sus relaciones personales. Mistral no amaba, poseía. No cortejaba, controlaba. Y detrás de cada beso apasionado que el público aplaudía, había una sombra que muchas mujeres del cine mexicano prefirieron no volver a mirar. Si en pantalla y detrás de la cámara Emilio "el Indio" Fernández era la encarnación del macho mexicano, en la vida real lo fue con un nivel de brutalidad que pocos se atrevieron a enfrentar.
Su fama de genio temperamental iba de la mano con su necesidad de imponer respeto a golpes, no solo a su equipo de trabajo, sino especialmente a las mujeres que se cruzaban en su vida. Las actrices que trabajaron con él sabían que un elogio de El Indio podía transformarse en una humillación en cuestión de segundos. Era común verlo llegar al set con una botella de tequila en la mano y el ceño fruncido. En una ocasión, mientras filmaba Salón México, regañó a Marga López frente a todos porque no lloró como él quería en una escena. «Si no sientes el dolor, te lo voy a enseñar», gritó antes de lanzar su sombrero al suelo. La tensión fue tan grande que el camarógrafo principal, Gabriel Figueroa, lo encaró diciendo: «No estás dirigiendo ganado, Emilio». Fernández se limitó a responder: «El cine no se hace con caricias». Pero su violencia no terminaba en los estudios. Con sus parejas era despiadado. Dolores del Río, una de las mujeres más admiradas de su tiempo, lo soportó durante un breve pero tormentoso romance. Cuentan que una noche, en una fiesta en Cuernavaca, ella lo dejó frente a todos después de que él le jalara del brazo con fuerza. «No me vuelvas a tocar», le dijo firme. Él solo respondió con una sonrisa amarga: «Entonces no vuelvas a provocarme». Esa frase recorrió los pasillos del cine mexicano como una advertencia sobre su verdadero carácter. Fernández veía a las mujeres como extensiones de su dominio artístico. Si una actriz no obedecía sus indicaciones, él lo tomaba como un acto de traición personal. A María Félix le gritó durante una filmación: «Tú no actúas, te exhibes», a lo que ella, sin inmutarse, respondió: «Y tú no diriges, mandas como un capataz». Aquel intercambio se volvió legendario, pero también reveló lo que todos sabían y nadie decía: que detrás del mito de El Indio se escondía un hombre que necesitaba controlar para sentirse poderoso. Su legado como creador es innegable, pero sus métodos dejaron cicatrices emocionales en muchas de las mujeres que lo rodearon. En su mundo, la autoridad se confundía con el abuso, y la pasión con el castigo. Ante las cámaras, Arturo de Córdoba parecía el prototipo del hombre elegante, culto y seductor. Su voz grave, su porte refinado y sus personajes atormentados le dieron fama de galán intelectual. Pero esa misma intensidad que lo hacía irresistible en pantalla se transformaba en celos enfermizos y arranques de violencia cuando las luces se apagaban. De Córdoba era un perfeccionista obsesivo, y quienes trabajaron con él decían que su inseguridad lo volvía impredecible. Con su esposa, la actriz Enna Toruño, tuvo episodios de furia que llegaron a oídos de más de un director. En una ocasión, durante una fiesta organizada por Julio Bracho, ella lo contradijo frente a otros invitados. Arturo, visiblemente ebrio, le arrojó el contenido de su copa al rostro y salió del lugar gritando: «A una mujer no se le corrige con palabras, se le enseña su lugar». Nadie se atrevió a detenerlo. Su comportamiento con las compañeras de rodaje tampoco era distinto. En El CTL, película dirigida por Luis Buñuel, su entrega al papel de un hombre paranoico y celoso fue tan auténtica que varios testigos aseguraron que no estaba actuando. Una de las maquillistas relató que, antes de las escenas con Delia Garcés, Arturo se encerraba solo en el camerino, murmurando frases como: «Las mujeres siempre mienten, siempre». El ambiente se volvía tan tenso que Buñuel decidió filmar muchas tomas en una sola sesión para evitar enfrentamientos entre ellos. Con María Félix, su relación fue profesionalmente brillante, pero marcada por choques de ego. En una entrevista, Félix confesó que Arturo era un volcán que fingía ser un caballero, y que en más de una ocasión la sujetó del brazo con una fuerza que no correspondía al guión. Cuando ella le reclamó, él respondió con frialdad: «Así lo pide la escena o la realidad». Fuera del set, su trato con las mujeres de su círculo social era igual de contradictorio. Podía ser encantador en público, pero dominante en privado. A pesar de que los medios lo describían como un hombre sofisticado, varias personas del medio lo recordaban como alguien que no soportaba sentirse ignorado por una mujer. Arturo de Córdoba proyectaba el tormento de sus personajes porque ese tormento lo habitaba de verdad. Bajo su imagen de caballero, se ocultaba un hombre incapaz de amar sin destruir. Rodolfo Acosta era temido por su sola presencia. Con su mirada dura, su mandíbula tensa y su voz ronca, se convirtió en el villano perfecto del cine de oro. Pero aquel personaje no se quedaba en los rodajes, lo acompañaba fuera de cámara, y con las mujeres, su crueldad alcanzó niveles que rozaban lo enfermizo. No actuaba, simplemente era. En los años 50, cuando regresó de trabajar en Hollywood, Acosta se sentía invencible. Su fama y su físico lo hacían atractivo, pero también peligroso.
Se decía que trataba a las mujeres como si fueran extensiones de su ego. Una actriz de reparto de La Noche Avanza contó que, durante una cena de producción, él se burló de una joven maquillista que lo rechazó, diciéndole frente a todos: las mujeres que se resisten solo están esperando que uno insista más fuerte. Nadie rió. Todos sabían que no era un chiste. Su relación con la actriz Jan Portales fue un secreto a voces en los estudios Churubusco. Testigos relataron que, en más de una ocasión, ella llegó con lentes oscuros y un brazo cubierto con bufandas, incluso durante el verano. Cuando una compañera le preguntó si estaba bien, Jan solo respondió: no hables de eso, por favor. Años más tarde, un sonidista que trabajó con ambos en El Monstruo Resucitado confirmó lo que todos sospechaban: Acosta tenía ataques de furia incontrolables cuando sospechaba de infidelidad, y descargaba esa furia en quien tuviera cerca. Una vez, durante el rodaje de Sombra Verde, fue confrontado por el propio Víctor Parra, quien le gritó: ya deja de tratar así a las mujeres, esto no es un rancho. Acosta, desafiante, respondió: así me criaron, y así moriré. Aquella discusión casi termina a golpes y quedó grabada en la memoria del equipo. Su reputación de hombre violento lo persiguió hasta el final, aunque muchos productores lo seguían contratando precisamente por esa autenticidad que proyectaba. Era tan temido que varias actrices pedían cláusulas especiales en sus contratos para evitar compartir escenas íntimas con él. Rodolfo Acosta vivía convencido de que la dureza era sinónimo de hombría. Pero lo que en el cine parecía actuación, en su vida era una forma de imponer terror. Su brutalidad lo convirtió en leyenda, pero también en una de las figuras más temidas por las mujeres que lo conocieron de cerca. De los hermanos Soler, Andrés era considerado el más severo, el que no sonreía fuera del guión y el que imponía un silencio incómodo apenas entraba al set. En el cine, encarnó con maestría a padres autoritarios, sacerdotes y hombres rectos, pero su verdadera personalidad iba mucho más allá de los papeles. Era un hombre dominado por la necesidad de controlarlo todo, especialmente a las mujeres que lo rodeaban. Las actrices jóvenes lo evitaban. Decían que trabajar con él era como caminar sobre vidrios. Durante el rodaje de Doña Bárbara, cuando una asistente de vestuario cometió el error de entregarle tarde su sombrero, Soler la tomó del brazo y le dijo al oído: si no sabes obedecer, no mereces estar cerca de un hombre. La joven huyó llorando, y fue Fernando Soler, su propio hermano, quien tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Con su esposa, la historia no fue distinta. Vecinos de su casa en la colonia Roma recordaban los gritos nocturnos, los portazos y las discusiones interminables. Ella rara vez aparecía en público y, cuando lo hacía, mantenía una sonrisa rígida. Un periodista de cine Voz y Voto escribió en una crónica que la señora Soler parecía vivir con miedo a respirar más fuerte que su marido. Nadie se atrevió a confirmar aquello, pero en el ambiente era un secreto conocido. Incluso actrices consagradas como Blanca Estela Pavón y Sara García padecieron su mal carácter. Durante la filmación de Los Tres García, Sara le recriminó su trato déspota con una extra, y Andrés le respondió con frialdad: aquí mando yo, no las santas ni las abuelitas de México. La discusión escaló tanto que el director Ismael Rodríguez suspendió el rodaje por un día. Soler justificaba su comportamiento diciendo que era un hombre de disciplina, pero esa disciplina muchas veces se confundía con abuso. En entrevistas, hablaba del respeto a la mujer, pero en privado, ese respeto era una imposición, no una convicción. Para el público, Andrés Soler fue un símbolo del orden y la moral. Para muchas mujeres del medio, fue un recordatorio de que el poder en el cine mexicano no solo se ejercía con talento o fama, sino también con miedo. Julio Alemán representó la transición entre el cine de oro y la nueva generación del cine mexicano. Era apuesto, carismático y educado, con una sonrisa que inspiraba confianza. Sin embargo, esa imagen de caballero progresista escondía un temperamento rígido y una visión machista que, en su trato con las mujeres, se volvía asfixiante. No golpeaba, pero manipulaba; no gritaba, pero hería con palabras. Su control era más psicológico que físico, y por eso, más difícil de señalar. En los estudios Churubusco se decía que nadie sabía si Julio estaba actuando o juzgando. Durante la filmación de Los Hermanos del Hierro, una actriz se atrevió a corregirle un diálogo y él, sin perder la compostura, le respondió frente a todos: a mí me corrige un director, no una dama confundida. Aquella frase, con tono elegante pero venenoso, la dejó paralizada. Ismael Rodríguez, presente en el set, intervino diciendo: tranquilo, Julio,
aquí todos aprendemos. Alemán contestó con una sonrisa cínica, algunos más lento que otros. Su relación con las mujeres del medio era igualmente contradictoria. Con una conocida cantante de los 60, cuyo nombre muchos callaron por respeto, mantuvo una relación de años marcada por los celos y la manipulación emocional. Según amigos cercanos, él controlaba desde las entrevistas que podía dar hasta la ropa que debía usar en público. No quiero que el público te imagine como mujer, sino como artista, le decía, aunque en realidad lo que buscaba era borrar su feminidad para que nadie más la deseara. En una ocasión, en una fiesta organizada por Silvia Pinal, fue visto discutiendo con una actriz que lo acusó de humillarla durante un ensayo teatral. Ella le gritó, ¿tú crees que el respeto se gana con miedo? Y él respondió, con voz firme, el respeto se impone, no se pide. Esa frase, escuchada por varios testigos, se convirtió en el resumen perfecto de su carácter. Aunque su carrera continuó con éxito en cine, teatro y televisión, muchas mujeres del medio lo recordaron como un hombre encantador ante las cámaras y dominante fuera de ellas. Su trato podía parecer caballeroso, pero estaba impregnado de condescendencia, como si la cortesía fuera una forma más de ejercer poder. Julio Alemán fue el reflejo de una época que se creía moderna, pero que seguía encadenada a los mismos patrones de dominio y silencios que marcaron al cine mexicano desde sus orígenes. A los ojos del público, Joaquín Cordero era un hombre ejemplar, disciplinado, católico ferviente y defensor de la familia. Sin embargo, esa fachada moralista ocultaba un carácter severo, dominante y profundamente intolerante hacia las mujeres que no se ajustaban a su idea de decencia. Su devoción religiosa, más que inspirar, servía muchas veces como escudo para justificar sus actos y su trato rígido, casi punitivo. Durante las grabaciones de El Derecho de Nacer, una joven actriz se atrevió a cuestionar una escena en la que debía llorar frente a su personaje. Cordero, molesto por la interrupción, le respondió en tono bajo pero cortante, una mujer que se queja no merece respeto. Aquella frase heló el set. Fue el propio director, Julio Bracho, quien le pidió disculpas a la actriz en privado para evitar que el asunto escalara. En su vida personal, Cordero era conocido por su temperamento controlado pero hiriente. Su esposa, Alma Guzmán, rara vez lo acompañaba a eventos. Amigos cercanos aseguraban que él consideraba que la mujer del actor debía estar en casa, no en los camerinos. En una entrevista perdida de los años 70, confesó sin titubeos, yo creo en la autoridad del hombre, Dios nos la dio por algo. Esa declaración, que hoy sería condenada, fue celebrada entonces como un ejemplo de moral tradicional. A lo largo de su carrera, muchas compañeras evitaron discutir con él temas ideológicos o de independencia. Marga López contó en una entrevista que con Joaquín no podías bromear sobre el machismo, porque lo tomaba como una ofensa. En una ocasión, durante una lectura de guión, Carmen Montejo se burló de su rigidez y él le respondió en tono solemne, las mujeres como tú son las que corrompen al hombre. La sala quedó en silencio, y ella simplemente se levantó y se fue. Joaquín Cordero no necesitaba levantar la voz ni usar la violencia física, su forma de dominio era más sutil, pero igual de dañina. Usaba la religión y los valores familiares como un muro para no ser cuestionado. Predicaba el respeto, pero lo entendía como sumisión, hablaba de amor, pero lo practicaba desde la culpa. Su legado artístico es innegable, pero las mujeres que lo conocieron fuera del set recordaban algo muy distinto, un hombre que confundió moral con control y que usó la fe no como guía, sino como arma. Pocos hombres del cine de oro representaron también la imagen del macho ideal como Jorge Negrete. Su voz, su porte militar y su aire de autoridad lo convirtieron en el símbolo del hombre mexicano, pero también en la viva representación de un carácter dominante que, lejos de la cámara, rayaba en la crueldad. Negrete no toleraba ser desobedecido, y su relación con las mujeres estuvo marcada por una necesidad constante de control y superioridad. Durante su matrimonio con Elisa Christie, la actriz confesó entre sus círculos más íntimos que vivía bajo una disciplina casi castrense. Todo tenía que hacerse a su modo, dijo una vez a una periodista de espectáculos, desde la hora de comer hasta la manera de vestirme. En una ocasión, en una reunión en casa de Pedro Infante, Negrete la reprendió frente a todos por reírse demasiado con los invitados. Una mujer decente no carcajea, le dijo con voz firme, dejando el ambiente congelado. Infante, incómodo, intentó bromear para romper la tensión, pero Negrete lo fulminó con la mirada. Su fama de hombre estricto trascendía lo doméstico. En los estudios Churubusco, era temido por su temperamento.
Cuando una joven actriz de reparto se equivocó en una escena de Camelia, él golpeó la mesa y exclamó: "Si no sabe respetar al hombre que la dirige, no merece estar aquí". Esa actitud autoritaria era celebrada por algunos productores, quienes lo consideraban un profesional exigente, aunque para muchos solo era un abusivo con uniforme de charro. El periodista Carlos Monsiváis escribió años después que Negrete amaba la idea de ser obedecido más que la de ser amado. Y no faltaban pruebas: su relación con Gloria Marín fue un torbellino de pasión y pleitos públicos. Ella llegó a confesar que Jorge podía pasar de la ternura al grito en cuestión de segundos. En una entrevista perdida de los años 50, Marín resumió su relación con una frase que lo decía todo: con él, ser mujer era sinónimo de rendirse. A pesar de sus gestos románticos y serenatas legendarias, Negrete trataba el amor como una extensión de su mando. Nunca soportó sentirse vulnerado, y su masculinidad se sostenía en mantener a las mujeres bajo su sombra. Detrás del uniforme impecable del charro cantor, se escondía un hombre que confundía respeto con sumisión y cariño con obediencia. Al igual que su padre, Pedro Armendáriz Jr., heredó no solo el talento y el porte, sino también un carácter explosivo que marcó su trato con las mujeres. Aunque el público lo veía como un actor sofisticado, cosmopolita y con un aire intelectual, quienes trabajaron a su lado sabían que detrás de esa imagen refinada se escondía un hombre de temperamento impredecible, capaz de pasar de la galantería al desprecio en cuestión de segundos. Durante la filmación de La Pasión según Berenice, la actriz Marta Navarro relató años después que Armendáriz Jr. solía entrar en personaje incluso fuera del rodaje, y que esa intensidad rozaba la agresión. En una ocasión, al ensayar una escena de discusión, él la empujó más fuerte de lo indicado. Cuando el director la detuvo alarmado, Pedro solo dijo: "Así es como una mujer entiende la emoción". El silencio que siguió lo dijo todo. Su fama de seductor lo acompañó durante décadas, pero sus relaciones sentimentales estaban marcadas por los celos y el control. Una de sus parejas más conocidas, la actriz Ofelia Medina, confesó en una entrevista que Pedro era un hombre que amaba con intensidad, pero también con poder. Se sabía que revisaba las llamadas y los horarios de sus parejas, y que podía enfurecerse si alguien más las elogiaba. "No me gusta que te miren como si fueras mía", le habría dicho una vez, dejando claro que su concepto de amor estaba teñido de posesión. En una reunión en los Estudios América, fue confrontado por el actor Héctor Bonilla, quien, harto de sus comentarios despectivos hacia una actriz debutante, le dijo: "No todas las mujeres están aquí para aguantar tus caprichos, Pedro". Armendáriz Jr. lo miró con desprecio y contestó: "El problema es que ahora cualquiera se siente actriz y encima quiere respeto". Esa frase, recordada por varios testigos, se convirtió en el eco de su soberbia. Aunque más discreto que su padre, Pedro Armendáriz Jr. conservó la misma creencia de que la autoridad masculina era natural e incuestionable. En los pasillos del cine mexicano se decía que si su padre imponía con los gritos, él lo hacía con las palabras. Y ambas formas, distintas en tono, coincidían en algo: la necesidad de dominar. Su legado actoral fue vasto, pero en su vida privada quedaron cicatrices que sus parejas y compañeras prefirieron callar. Porque detrás de su voz pausada y su sonrisa encantadora, habitaba el eco de una herencia oscura que ni la fama ni el tiempo lograron borrar. A simple vista, Germán Valdés Tintán parecía incapaz de hacer daño. Su humor, su espontaneidad y su carisma lo convirtieron en uno de los hombres más queridos del cine mexicano. Pero bajo esa imagen de bufón irresistible existía un lado tormentoso, especialmente cuando se trataba de las mujeres que formaron parte de su vida. Su encanto no siempre fue inofensivo, a veces era la antesala de un control disfrazado de amor. En su juventud, Tintán era conocido por sus bromas pesadas en los sets. Sin embargo, muchas de esas bromas tenían un tono humillante hacia las mujeres. Una de las bailarinas del elenco de El Rey del Barrio contó que Valdés solía burlarse de las chicas que rechazaban sus insinuaciones, apodándolas frías o santas. En una ocasión, cuando una extra se negó a bailar con él en un descanso, le lanzó una frase que quedó grabada entre los técnicos: "Las mujeres que dicen no, en el fondo solo esperan que uno insista". Esa mezcla de picardía y arrogancia era celebrada como parte de su personaje, pero para muchas resultaba incómoda. Su relación con la actriz Rosita Arenas fue tan apasionada como destructiva. Ella misma admitió que Germán podía pasar del cariño al desprecio en cuestión de minutos. Los celos lo transformaban. Cuentan que una noche, al verla conversar con un productor, la tomó del brazo y le susurró: "¿Te olvidas de quién te hizo famosa?".
Rosita se soltó con furia, y el pleito fue tan fuerte que el propio productor tuvo que intervenir. Días después, Valdés se disculpó con flores y un anillo. Así era su ciclo: hería, pedía perdón y volvía a herir. Incluso sus amigos notaban su carácter volátil. Mario Moreno Cantinflas le reprochó una vez en tono serio: no puedes confundir la broma con el abuso, Germán. Tintán respondió riendo: ¿abuso? No, hermano, eso se llama amor con sabor. Pero esa ironía escondía una verdad amarga. Detrás del comediante libre y bohemio había un hombre inseguro, incapaz de aceptar que una mujer tuviera independencia. Aunque el público lo adoraba por su alegría, muchas mujeres del medio lo recordaron como un encanto peligroso, un hombre que conquistaba con risas, pero que también lastimaba con su ego. Tintán no golpeaba ni gritaba, pero sabía usar la burla y la culpa como armas invisibles. Su humor lo volvió leyenda, pero para algunas, también una herida que nunca sanó. Luis Aguilar era la viva imagen del macho alegre, del charro conquistador que enamoraba a todas con una sonrisa y un verso. Pero detrás del traje de mariachi y las canciones de amor, se escondía un hombre impulsivo, violento y celoso hasta la paranoia. Su carácter era tan explosivo que en los pasillos de los estudios se decía: cuando Luis sonríe, todo bien, pero cuando se calla, algo va a romper. Durante el rodaje de ATM, A Toda Máquina, Pedro Infante fue testigo de una de sus rabietas más recordadas. Una corista del elenco, apenas veinteañera, se negó a salir a cenar con él. Aguilar, furioso, tiró una silla y exclamó frente a todos: las mujeres que dicen no, se lo pierden para siempre. Infante intentó tranquilizarlo, pero él lo empujó y gritó: tú cállate, que también tienes cola que te pisen. La escena se apagó en silencio y, al día siguiente, el incidente fue olvidado por orden de la producción. Su relación con la actriz Carmelita González fue un vaivén de amor y violencia. Ella misma admitió años después que Aguilar tenía un temperamento imposible. Podía ser el hombre más dulce, y al minuto siguiente, el más cruel, dijo en una entrevista. Vecinos de su casa en Coyoacán recordaban los gritos y discusiones que se escuchaban hasta la calle. Una vez, después de una pelea, él salió tambaleante, encendió un cigarro y murmuró: más vale mujer llorando que hombre humillado. Esa frase se repetiría como una sombra en los camerinos. El gallo Giro creía que el amor debía doler. Era común verlo revisar los camerinos antes de las filmaciones o preguntar con quién hablaban sus parejas en los descansos. Era celoso hasta del viento, dijo una maquillista que trabajó con él. Una noche en el restaurante Río Rita, fue confrontado por el cantante Antonio Aguilar, quien, cansado de sus comentarios machistas, le dijo: no todos medimos la hombría en gritos. Luis respondió con una sonrisa torcida: no todos tienen con qué medirse. A pesar de su éxito y popularidad, las mujeres que lo conocieron de cerca recordaban su trato con miedo. Su voz potente y su mirada segura eran solo el disfraz de un hombre dominado por la inseguridad y el orgullo. Luis Aguilar cantaba serenatas al amor eterno, pero en su vida real, ese amor tenía siempre un precio: la obediencia. Detrás del físico imponente y del porte extranjero que lo volvieron un símbolo de fuerza en el cine mexicano, Wolf Rubinsky ocultaba un temperamento volátil y un sentido del control que rayaba en lo violento. Su origen letón y su pasado como luchador profesional le daban una presencia magnética, pero también un carácter intimidante. Y aunque el público lo admiraba por su elegancia y su dominio escénico, muchas mujeres que lo conocieron de cerca sabían que esa misma fuerza podía convertirse en una amenaza. En los años 50, mientras filmaba Ladrón de Cadáveres, Rubinsky fue visto discutiendo acaloradamente con una actriz secundaria a la que acusó de faltar al respeto por llegar tarde al set. El director Chano Urueta tuvo que intervenir al escuchar cómo Wolf golpeaba con el puño una mesa, haciendo temblar los vasos. Tranquilo, Wolf, no estás en el ring, le dijo. El actor respondió sin inmutarse: en cualquier lugar hay que enseñar quién manda. Esa frase se repetiría durante años en los pasillos de los estudios, como un resumen de su filosofía. Su relación con la actriz Lilia Prado fue una de las más comentadas de la época. Aunque su romance parecía apasionado, los amigos de ella contaron que él tenía arranques de celos que la hacían temerle. En una cena en el restaurante Chapultepec, Rubinsky la acusó de coquetear con un camarero y, frente a todos, le dijo en voz baja pero firme: no me hagas quedar como un tonto. Ella se levantó indignada, y él simplemente sonrió, como si todo fuera una escena más. Años después, durante una grabación de El beisbolista fenómeno, fue confrontado por su compañero Adalberto Martínez Resortes,
quien no soportó su trato humillante hacia una extra. Oye, Wolf, con ellas no estás peleando un campeonato, le dijo. Rubinskis, serio, contestó, la vida es una lucha, y en la lucha nadie se descuida. Aunque cultivó una imagen de hombre firme y disciplinado, su trato hacia las mujeres revelaba una mentalidad de combate. No buscaba compañía, buscaba dominio. No amaba, conquistaba. Y cuando sentía que perdía control, su respuesta era siempre la misma: intimidar. Wolf Rubinskis fue admirado por su talento, su galantería y su carisma extranjero, pero también temido por su forma de imponer respeto a la fuerza. En su vida, el amor y la violencia eran dos caras de la misma moneda, y él nunca aprendió a distinguirlas. Y como estos, hubo muchos otros actores cuya verdadera cara jamás salió en los periódicos ni en las revistas de la época. Porque el cine de oro no solo brilló por su talento, también ocultó historias de dolor, abuso y silencios impuestos. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando los secretos más oscuros que la historia del cine mexicano intentó enterrar.